economía ha subido bastante. Nos ha afectado a nosotros los maestros, es que tenemos un empleo ya formal, más estable, entonces estamos aquí ya trabajando, pero nos ha afectado bastante la economía. No digamos nuestros hermanos, nuestros paisanos que trabajan en la capital o que los pequeños empresarios que tienen su tiendecita por ahí o los comerciantes, entonces han sufrido bastante con la alza de la economía porque prácticamente si nos damos cuenta, la canasta básica subió bastante y no ha subido el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha afectado bastante. Ahorita nos damos cuenta que nuestro tiempo, más nuestras queridas madres o nuestras esposas cuando van al mercado con 100 quetzales, pero ni una bolsa de 2 libras se puede traer en producto, entonces prácticamente estamos muy malísimos, entonces, y muchas cosas han pasado, porque no sé si contábamos en el grupo nosotros que en nuestros pueblos, en nuestras aldeas, se aumentó bastante la migración masiva a raíz del desempleo, a raíz de la economía, porque cuando entró la pandemia muchas personas fueron cortadas del trabajo donde han estado por años en empresas privadas y los pequeños como agricultores que trabajaban en el campo subsistían con la producción de productos como maíz y frijol, vendían, compraban cosas, pero con la alza que subió bastante ya no se podía subsistir, entonces vieron el único o la única solución que ellos están pensando, ¿verdad? Es viajar hacia otros países. Ahora vemos niños solo sacando 6.º grado, jóvenes que ni terminan el básico, van y miran que el futuro está allá, ¿verdad? Entonces queda también en nosotros como maestros cómo vamos a influir en eso que no sucede, ¿verdad? Entonces cuesta mucho influir ahora en la juventud a que ya no es fácil decirles, bueno, jóvenes, prepárense, estudien, porque para que algún día tengan un empleo y acá si uno creen que uno les está engañando porque muchas personas graduadas, muchos maestros, muchos jóvenes que se graduaron hace 10, 11, 12 años, 8 años y están ahí vagando todavía porque no encuentran un empleo estable donde les satisfaga lo que es la necesidad económica, ¿verdad? Entonces, uno queda como que engañando a los niños, ellos creen que el maestro está tratando de engañarlos. Entonces queda en nosotros saber qué estrategias podemos usar para minimizar eso de la migración masiva, ¿verdad? Entonces, yo y mi compañera nos vamos a apoyar. Ahora viene mi compañera Lucía para apoyarme en este tema de la economía. Bien, voy a seguir hablando sobre la realidad en que vivimos económicamente. Las cosas subieron de precio, pero el producto del campesino no es lo contrario. Uno de los productos que se produce en el área de Alta Verapaz, en el Quiché y como Huehuetenango, bien lo conocemos, que es el cardamomo, en la cual es el que genera más ingresos en los campesinos. En este año que pasó y como el año que vivimos, pues lamentablemente el precio ha caído hasta en los más bajos, ¿verdad? Y esto pues también forma, más que todo es causa de las preocupaciones de la economía. Y pues ahí es donde podemos nosotros entrar en reflexión ya con los grupos de estudiantes, porque es una gran tarea que tenemos en nuestras manos, grupo de estudiantes donde podemos aportar en dar ideas, en ahorrar, porque vemos la realidad de que cuando se tiene un poco de dinero en la mano, pues derrochamos, gastamos, vamos a lo fácil, vamos en las tiendas y si nosotros vemos los productos que más se consiguen en las tiendas y donde los niños van más es en las golosinas, pues, pues es una parte que nosotros debemos de trabajar. Yo lo he hecho, concientizar a los niños de que, empezando con la inmigración, porque hacen la pregunta, ellos hacen la pregunta también, ¿para qué voy a seguir estudiando
Si yo sé que yendo a los Estados Unidos o me quedo en el área, pues puedo trabajar sin necesidad del estudio. La verdad es crítico, pero sí, la mera verdad, cuando cuestionamos, cuando damos el espacio para generar los diálogos en el salón de clase, pues nos toca hacer las reflexiones. Yo sí les he dicho, sí es cierto, la mera verdad es una realidad, pero lo que sí es cierto es que podemos ir a ganar dinero, pero si no sabemos ahorrar, de balde, porque vamos a quedar en casi lo mismo de que los ahorros se van en las tiendas. La diferencia cuando te preparaste, cuando el estudio nadie te lo puede quitar. Esa preparación, vayas donde vayas, nadie te lo puede quitar. Si pongo un ejemplo claro, aquí en mi comunidad, pues desde el 94 creo que se ha emprendido una gran lucha de que la educación es la base para el desarrollo, pues puedo mencionar de que aquí por lo menos tenemos ejemplos de personas como licenciados, como doctores, enfermeros, hay casi de todos los de profesiones que han estado trabajando en el área y han ocupado puestos importantes y algunos también, pues, ellos han generado empleo a gente de la comunidad. Entonces, también decía un niño en una ocasión, decía, aquel ya tiene carro, sí lo podemos tener, pero tenemos que trabajar. De diferentes formas podemos trabajar. También la idea que podemos darles en los niños es que sean productivos para no caer totalmente en ser personas consumistas, que conseguimos algo, no importa dónde venga el dinero, si viene del esfuerzo de papá que trabaja arduamente en el campo, si viene en el norte, que la persona que está luchando allá no sabemos qué sufrimiento hace para lograr el dinero, ganarse la vida allá, mientras que los familiares derrochan el dinero. Pues uno de los ejemplos que por lo menos lo hemos implementado, porque lo he visto y lo hemos hecho, es cuando hay intercambio de regalos. Normalmente la costumbre es que se envuelve bien el regalo y al final de cuentas dentro del regalo hay un ahí va lo que se regala, pero todo eso tiene un costo. Entonces, a veces nosotros con los pequeños lo que decimos, hacemos intercambio de regalos, pero lo hacemos con frutas, lo que se cosecha en el área. ¿Para qué ir a gastar en la tienda? En vez de gastar un quetzal o 1.50 en el moño, porque por lo menos si tenemos una bolsita reciclable ahí en la casa, en eso metámonos y entreguémonos. Así lo hemos hecho para aprovechar un poco más lo que tenemos, para fomentar el hábito de ahorrar, para no caer totalmente en consumismo. Porque sí se mira, compañeros y compañeras, cuando no tenemos el hábito. La verdad que nosotros tenemos la oportunidad bueno, en mi caso he tenido la oportunidad de trabajar en 2 escuelas donde hay una comunidad, se ve lo que es de ser tan consumidores que el dinero que logran y a gastar. Y cuando viene la época que no hay recursos, no hay medios donde ir a ganarse la vida de fácil, pues, no hay nada. Los tienderos lo dicen, la venta baja. Y entonces, pues es un trabajo que nos queda como docentes de fomentar el hábito de ahorro, de concientizar. No podemos ver resultados así de un momento a otro, pero poco a poco esas ideas se van implementando, ¿sí? Solamente, compañeros, ha sido la reflexión en equipo y la mera verdad es triste, pero es una realidad. Ahí estamos. Muchas gracias. ¿Algún otro equipo que quiera comentarnos lo que dialogaron, su experiencia? Y sí, lo que decía el profe que antecedió la conversación es que
no hay necesidad a veces de estar investigando, más que de nuestras experiencias se genera el diálogo. ¿Alguien más? Grupo 4, Lic. Bien, licenciado, nos tocó a nosotros el tema de política y muchos nos sorprende o ya no es que queremos escuchar el concepto de política. Muchas personas, si cuando usted menciona política ya le da dolor de cabeza, como dicen los patojos aquí, ya me da náusea, dice. Pero en sí yo estaba viendo, estábamos hablando con los compañeros de política, que la política es la forma de cómo organiza o cómo administra su hogar o su vida o su comunidad y su municipio, su departamento. Y cada país pues tiene su propia política, ¿verdad? Entonces, la política pues es de cómo velar a un pueblo, ¿verdad? Cómo administrar, de cómo cuidar, de cómo ver, de cómo observar, de cómo resolver las diferentes necesidades que existen en cada lugar. Entonces, esa es la política, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene una buena política, pues eh, también, ¿verdad? Ayuda bastante a la población y esa es la política, pero como decían los compañeros, ¿verdad? A veces nosotros nos volvemos politiqueros o nos volvemos, eh, como decía, nos volvemos viciosos, ¿verdad? Entonces, de la política, entonces ya nos volvemos politiqueros, pero a veces ya perdemos nuestro rol, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la comunidad, en mi comunidad, la política de la comunidad acá, que en mi comunidad pues tenemos también calles, tenemos un centro, le decimos un centro, tenemos escuela, tenemos iglesia, hay tiendas, cada quien hace su pequeño negocio y también eh, tenemos eso. Y también tenemos instituto, tenemos escuela. Pero gracias a los líderes, a los padres o los abuelos que han, que han venido, ¿verdad?, a instalarse acá en donde vivo yo, porque las primeras personas que llegaron aquí, pues no saben leer, no saben absolutamente leer ni escribir y no son de, de otro pueblo, son de acá y antes no había asesoría, ¿verdad? De cómo poder tener una propiedad propia, ¿verdad? Pero de plano que ellos ya tenían ese deseo, ¿verdad? Pues aquí en San Marcos todos tienen ya todos tienen su terreno propio, ya está registrado, ya está todo, ¿verdad? No nadie le puede hacer un desalojo a las personas, pero gracias a los que vinieron a poblar este lugar, ya hace rato empezaron a gestionar y pues ya tienen sus propias escrituras. Y también tuvieron la política antes, llegó un tiempo que no puede tener escuela una finca, solo los que tienen escritura, todo, entonces podrían tener una escuela, pues gracias a eso, pues lograron, ¿verdad?, instalar la escuela y lograron tener el instituto, el instituto es reciente, pero esa es la política de ellos, pero acá, la forma de acá, yo creo que así empezó toda la comunidad. Acá muy temprano, a los 13 años, empezaron a trabajar los jóvenes. Si hay que arreglar una cancha de fútbol, pues hay que ir a aportar, ¿verdad? Limpiar de 13 años. Y si hay que jalar madera para construir una galera donde van a estudiar, pues hay que aportar. Y pues ahora pues ya se cambió un poco. Ahorita solo los 18 años, por ejemplo, si tenemos que ir a chapear la carretera o la calle,
a partir de 18 años tiene que ir tempranito a hacer la limpia de la calle. Y si no llega, pues ya queda como faltista y ya lo llama la atención a uno por qué no llegó, qué está haciendo y por qué no quiere cuidar la comunidad, o caso que vives en otra comunidad o otro lado está ayudando, pues ahí se molesta la gente. Y si hay una construcción de escuela o algo, pues tiene que apoyar, y los que vienen, los albañiles de otros lados, no son de acá, siempre vienen de allá, y hay que dar sus alimentos. Entonces, y así está la política aquí, pero conforme el tiempo de eso ya han venido, ¿verdad? Ya las organizaciones que han hecho una suborganización, un subpartido político, ya han venido acá, pues nosotros vemos la necesidad aquí, y acá pues eligen a una persona que forma parte de nuestro equipo y, y, y ellos cuando vamos a ocupar un cargo ahí, ya en el pueblo, pues ya él va a ser la voz de ustedes, nos va a llevar sus necesidades y vamos a ejecutar los proyectos acá porque aquí están muy abandonados. Ya como que ya es el tema de apolítico, ¿verdad? Entonces ya por interés. Entonces ya las personas se han sumando ya en ese equipo de partidos políticos. Pero ya como que ya empezó a perjudicar porque yo hace poco tuvimos una reunión comunitaria, ¿verdad? De unos temas comunitarios y llegó otra autoridad, pues fíjese señores, a mí me llamó un partido político que quiere, ya está organizando, dice que elijamos a alguien que nos represente la comunidad, que forma parte de su equipo. Ya la gente se molestaron. Bueno, señores, aquí venimos a temas comunitarios porque nosotros elegimos a una persona que forma parte del equipo y cuando llega al cargo ya no vela por nuestra necesidad, a veces ya vela por su interés personal y a veces ya ni por su familia vela y a veces no le dan oportunidad de opinar, que no sé qué, entonces ya inventan muchas excusas, así que ahorita dejemos eso, nosotros enfoquemos a lo que vamos y luchemos por nuestros proyectos. Entonces, a eso venimos. Ahorita no tenemos que cambiar el tema. Como que la persona, ¿verdad? Ya se vuelve oportunista uno, ¿verdad? Entonces se vuelve oportunista. Entonces ya quiere aprovechar a las personas, ¿verdad? Pues la mera verdad, la política es muy amplia, Lick, y yo creo que si vamos a empezar a hablar de eso, es bastante, pero es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? De política nosotros como el grupo, ya que también es un derecho formar un partido político, es un derecho, pero tenemos claro que si tú logras a, a convencer a la población, ¿verdad? Porque tenemos que convencer a la población y tenemos que tener una democracia si uno ocupa el cargo y tienen que respetar a las personas, pero la verdad ya veo que está muy difícil ya, ¿verdad? Porque si uno asume un cargo político, ya uno se vuelve enemigo por la gente, a veces ya dicen por la incapacidad de uno, y a veces ya no es tan así, ¿verdad? Porque ahorita cada municipalidad, cada departamento, ¿verdad? Ya posee una deuda y, y ya hay muchos desafíos que enfrentar, hay mucha necesidad que no se ha podido resolver. Y si uno asume, pues no puede hacer milagro en 4 años, ¿verdad? Resolver toda la necesidad, quiera aunque no termina siendo enemigo de las personas en cuanto al tema de partidos políticos. Entonces, yo sé que hay muchos desafíos ahí y todos tenemos derecho ahí. Si hay alguien que quiere asumir un cargo, pues ánimo, ¿verdad? Y siempre que no pierda la ideología de la política, ¿verdad? Que siempre luche por todo el pueblo, que no luche por una parte, que luche por todos, ¿verdad? No importando los colores, no importando los lugares, que luche por un desarrollo integral. Entonces, esta es la participación del grupo 4LIC. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Antes que pasen los otros, voy a presentarles algo acá. Ustedes me dicen si logran observar la presentación.
Sí logramos observarle. Muy bien, ya con esto cerramos esta primera parte, luego continuamos con los otros equipos. La competencia que tenemos y que estamos desarrollando desde que empezamos a dialogar, pues, es que nosotros tengamos o que utilicemos mecanismos para desarrollar el diálogo, los acuerdos y consensos, perdón, que llevan a afrontar problemas y conflictos de forma cooperativa y solidaria en la familia, en la escuela, en lo local y nacional. Lo que decía el profe, pues para lograr hacer varios proyectos o proyectarnos como tal dentro de la sociedad, pues siempre tenemos que dialogar, tenemos que llegar a acuerdos y sobre todo también hacer consensos. Que nosotros tengamos las cualidades de cómo propiciar el diálogo, escuchar al otro para poder generar nuestra información, para generar nuestras ideas y sobre todo comprender qué es lo que se espera desde la participación, la inclusión, que todos tienen el derecho de participar en un diálogo, de opinar, de dar sus sugerencias o algo por el estilo, y sobre todo la democracia dentro de la sociedad. Esto ya lo trabajamos. El principio que estamos trabajando, pues ya les había indicado desde un inicio, es propiciar el diálogo. Y por eso en cada sala, pues en algunos pude estar participando, escuchando, pues alguien genera la participación y todos empiezan a aportar y ver desde dónde, cómo está la economía, la cultura, el deporte, la política, la salud, la educación. Pues ese es un método para el desarrollo de las sociedades humanas. Mientras no hablamos, mientras no generemos conversación, mientras no generemos ideas, lógicamente pues no existimos de manera participativa dentro de la sociedad, en el que se da un encuentro integral con la totalidad de ser de cada participante. Cada quien tiene sus ideas. Yo puedo decir una cosa, alguien está en contra de lo que yo digo, pero eso es lo que yo puedo pensar. Dice, el diálogo es un proceso de comunicación horizontal que involucra ideas, sentimientos, opiniones, intereses o valores que también pueden formar parte de nuestra conversación. El auténtico diálogo en el aula, si lo vemos desde nuestra aula, pues se aceptan a las personas como son, especialmente aquellas personas que por su sexo, cultura o nivel económico han sido históricamente discriminados. Aquí vamos a generar un diálogo horizontal para todos. Si todas las personas escuchan las opiniones de las demás, las valoran y las respetan, aunque no coincidan con las propias, lo que les decía hace rato. Todos se sienten seguros al expresar sus sentimientos y opiniones, porque sabemos que tenemos ciertos sentimientos, tenemos nuestras opiniones, vemos las cosas desde nuestra manera, que a raíz de eso, pues tenemos esa oportunidad de expresarlo. Si las personas están dispuestas a aprender de las demás, porque algo que yo no sabía de lo que se platicó o alguien dijo, voy aprendiendo. Si las opiniones se pueden debatir, profundizar, pero nunca imponer. También es parte del principio del diálogo. Si nadie considera poseer la verdad absoluta del conocimiento. Ese es el diálogo, el auténtico diálogo, cuando vemos estos aspectos muy importantes cuando estemos conversando, y justamente lo que se platicó en cada grupo. Algo muy importante que también queremos que se pueda establecer y que los chicos puedan empezar a investigar desde los abuelos, desde los papás, es la oralidad. La oralidad, pues, es un tema muy importante que nos ayuda a que la comunidad, pues, tenga su propia historia. Por ejemplo, aquí la oralidad de la comunidad donde se encuentra la escuela, pues es oportuno decirle a los chicos a partir del lunes o cuando empiezan a generar estas actividades que pregunten cuándo empezó la escuela, en qué año, en qué tiempo, quiénes la fundaron, pero tratando de fortalecer la oralidad, de la plática, el diálogo. También pueden preguntar cuál podría ser el medio más efectivo para la solución de conflictos. Pueden también utilizar el idioma para comunicarse, aprender del otro y de la otra. También pueden asemejar los pasajes del Popol Vuh cuando se inició una historia del pueblo maya en su recorrido hasta la fecha. Pueden también el diálogo con las cosas, con la naturaleza y con el mundo, observar qué es lo que existe en su alrededor y dar cierta opinión en ello. También las dificultades que puedan presentar el diálogo se complementa con la actitud de empatía, algo que se puede emprender con la frase
hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, lo que decíamos hace un par de semanas. Cuando se dialoga, la visión se amplía y se aprende más. A veces, lógicamente, esos son aspectos que pueden dificultarse, pero si nosotros generamos el diálogo, pues tenemos otra visión de las cosas. Puede ser la puerta que impide entrar a otros mundos, otras formas de pensar y actuar. Por el diálogo puede ser que nos limita también algunos aspectos de conversación. Las dificultades en el aula, si no se recupera en los primeros grados, se van arrastrando y aumentan conforme avanzando los grados superiores. Si nosotros no logramos implementar el diálogo desde primero o segundo grado, eso hace que más adelante pues pueda crear cierta dificultad de poder desarrollar esta parte. Eso sería lo que tenemos en esta parte, donde pues la competencia, les decía, es que nosotros seamos capaces de poder crear ese medio de conversación, darle oportunidad que exprese lo que piense, lo que siente, porque nuestro tema de hoy, como les repito, es propiciar el diálogo. En la temática que trabajamos, pues básicamente lo que les decía, que nosotros pues tengamos esa oportunidad de expresar de diferentes temas. Hablaron de economía, hablaron de deporte y lo relativo a los demás temas que cada grupo trabajó. Pues vamos a tomar entonces nuestro receso, pero sobre todo quiero que trabajemos 2 actividades a partir de este momento en 1 hora. La primera es que ustedes empiecen a buscar entre unos 3, 4 refranes que puedan ustedes considerar que se asemeja a su realidad, algún refrán o algún dicho o alguna frase célebre que pueda servir para asemejar a mi vida. Por ejemplo, algún refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Por ejemplo, si yo me acoplo a cierto grupo, pues lógicamente esa será mi actitud. Busquen entre 3 a 5 refranes cada uno. Esa sería una de las actividades que vamos a trabajar a partir de este momento. Y la otra actividad que les decía, como es diálogo, les invito para que salgan en el transcurso de unos 20 minutos a 30 minutos, salgan, y a la persona que encuentren, que consideren ustedes que puedan generar un diálogo, empiecen a platicar de lo que, desde un saludo, ahí puede generar algún diálogo de alguna información, algún tema en específico, y pueden tomar sus evidencias y luego comentamos algunos acá de qué se trató la temática de conversatorio al momento de salir. Creo que si tienen la oportunidad de salir en el campo, en la calle, algunas personas, la primera que encuentren, generen ese espacio de diálogo, desde el saludo que puedan ustedes establecer. A partir de ahí ya puede establecerse alguna temática de interés entre la persona y ustedes. Siempre traten de tomar alguna evidencia porque es parte de nuestra guía. Entonces tienen 2 actividades: una es el diálogo y la otra es buscar entre 3 a 5 refranes o frases célebres que pueda servir o que haya sido parte de mi vida como persona. No sé si estamos claros ahí. Licenciado, y la siguiente actividad en que estamos abordando, ¿cómo quedaría? Porque también yo creo que hay compañeras que aún no han pasado en su parcial, entonces tal vez sugeriría de que se concluyera con esta primera fase de actividad para luego ir en la siguiente, considero, porque sería bueno, porque nos Igual correspondía con las pasar el grupo exposiciones de 2. los grupos. Exactamente. Ajá, para no dejar inconclusa una actividad, sugiero, licenciado, con todo respeto. ¿Cuántos son los que faltan? Hace ratos cuando pasó el profe El Ernesto. grupo 2 le Grupo 6. correspondía. Grupo 6 ahora. El grupo 2 le corresponde ahora, según el orden, grupo 2. Bueno, vamos a escuchar, les decía, es una conclusión, un comentario que pueden hacer. Entonces, escucho entonces el equipo 2 de una vez. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Igual ahí a las compañeras, si pudieran activar ahí sus cámaras del grupo 2. Compañeras del grupo 2. Y ahorita estoy listo. Yo estoy intentando, pero Perfecto, en lo que ahí están las compañeras, pues buen día, licenciado. Pues vamos a ser un poco breves, también vamos a ser respetuosos en el factor tiempo. Nos corresponde en lo que es el deporte ahí sí que en sus generalidades. Tenemos entendido, ¿verdad?, que a nivel nacional
lamentablemente en el deporte no estamos al 100. ¿Por qué? Según en el conversatorio, aquí en el equipo, con las compañeras del equipo 2, pues salían muchas ideas, una lluvia de ideas, y nos pareció bastante importante esta actividad, porque cada quien dio sus expectativas, dio sus puntos de vista, dio también sus experiencias desde su entorno laboral, y cabalmente pues concluimos de que en nuestro país, en nuestro municipio, no hay una buena práctica al deporte. ¿Por qué? Porque a veces a los mismos se les ha dado las oportunidades. Ejemplo, los hijos de aquellas personas que tienen, que cuentan con mayor provecho económico, pues son los hijos de ellos, son los que llegan a representar, llegan a tener ese fogueo, mientras aquellos niños que no tienen esa facilidad económica o no tienen esa, ahí sí que podríamos decir, no cuentan con esa economía, pues definitivamente estos niños quedan fuera de la liga, por ejemplo. Aquí, cuando vienen a seleccionar, pues solo se llevan a los hijos de los que pueden, ¿verdad? Y los que sí tienen ese talento. Hacíamos nosotros esa comparación. Por ejemplo, las áreas rurales. Jamás hemos visto nosotros, bueno, que vengan y se llevan a alguien con ese talento, ese niño taliste, le llamamos así en nuestro vocabulario común, ¿verdad? Le decimos, bueno, este niño no lo vienen a buscar. Y aquellos niños que se llevan a las grandes selecciones son aquellos que ni bien los empujan y ya se cayeron, y entonces ya necesitan de bloqueador, ya necesitan de algún spray ahí. Y entonces decíamos ahí con los compañeros, ¿verdad? De que es lamentable, la verdad es lamentable, porque solo los hijos de papi y de mami son los que llevan a las selecciones, mientras aquellos niños de las áreas rurales, lamentablemente, ellos tienen una gran fuerza, ellos son hombres de maíz, son hombres de, ahí sí, de frijol, son hombres de la yote, le decimos nosotros, y y ellos de verdad tienen ese gran talento, esa gran habilidad, pero no son tomados en cuenta. Yo creo que en todas las áreas rurales así sucede. Solo vienen a traer a niños, hijos de papi y de mami, y cuando se cae, ay, qué pobrecito acá, ay, que hay que echarle bloqueador, ay, que no se queme. Entonces, ¿qué va a ir a hacer allá en un campo? Simplemente solo ahí sé que tal vez acostumbra a grandes cosas de lujo. Ejemplo, Eric Barondo es de aquí, de Alta Verapaz, de San Cristóbal, de una aldea, no sé si es de Chiyuc. No es que le hayan dado el apoyo, sino que él mismo por su propia cuenta buscó formas cómo llegar. Ah, no, pero cuando ya está en un nivel alto, ahí sí, Eric Barondo acá, Eric Barondo por acá y por allá. Entonces nosotros en eso pudimos visualizar, compañeros y licenciados, como también hacemos una invitación a todos los maestros, ¿verdad? Que se les diera oportunidad a los niños, porque también otra compañera comentaba de que a veces nosotros los maestros también caemos en esos errores. A veces los niños los cuestionamos cuando hay juegos deportivos, que los cuestionamos, que este está muy crecido, que este está se ve ya muy viejo, y cuando ya miramos su edad, está en el parámetro de edad. Entonces, a veces nosotros discriminamos, caemos en ese error también discriminatoria, ¿verdad? Entonces, nuestras conclusiones generales es que en nuestro país de Guatemala no se han dado grandes oportunidades. Ejemplo, los de la zona reina en natación, lo decíamos, son grandes mujeres, unas mujeronas hay en natación, y ahí se queda un gran recorrido. Pero lo que hace nuestro país de Guatemala, solo seleccionan los hijos de papi y de mami sin ver, sin ir a descubrir otros talentos. Muchas gracias, licenciado, compañeros, por el espacio. Buen día. Bueno, seguidamente el grupo 3, Acelic, o ¿cómo se llama? Adelante, los escuchamos. Bueno, los del grupo 3 tenemos la cultura. En sí, pues la cultura se refiere al conjunto, ¿verdad?, de bienes que
que tiene una persona o grupo, ¿verdad? ¿Cuáles serían los bienes materiales, espirituales, sociales, ¿verdad? Lo que transmitimos, ¿verdad? Ante los demás. Las prácticas individuales y colectivas también. También incluye la lengua, el proceso, los medios de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, herramientas y conocimiento también. Me voy a centrar un poco más en la cultura ladina, ¿verdad? Lo que hablábamos con los compañeros, en este caso sería por acá, ¿verdad? Lo que hemos visto, escuchado con los compañeros, ¿verdad? Por ejemplo, yo les podría decir a mis compañeros que en la cultura ladina es la mejor, ¿verdad? Por ejemplo, dejamos por un lado a los niños o niñas que deseen estudiar, diciéndoles pues, Tiene, compañero Ricardo, tiene mucho eco tu voz, no sé por qué, se repite, se repite. por ejemplo, que no sean capaces, no es bueno, por ejemplo, en las ferias, los bailes regionales, ¿verdad? Donde pues las culturas ahí se demuestran, ¿verdad? Pasan momentos o días felices, pero para la cultura ladina pues no es bueno, ¿verdad? Como también los trajes, ¿verdad? Son discriminados a través de esos trajes. Y también la alimentación, ¿verdad? Ya que también la cultura indígena pues se alimenta de algunos animales o de hierbas, el cual la cultura ladina pues la discrimina en esto. Bueno, compañera, que le corresponde seguir. Bien, compañeros y compañeras, un gusto saludarlos. Como parte del grupo 3, yo quisiera hablar un poquito de la cultura garífuna. Ahí podemos ver de que en Guatemala, pues, posee grandes riquezas como las culturas, tradiciones, son riquezas intangibles de la nación, y eso, pues, uno de ellos es la cultura garífuna. Pues me llamaba mucho la atención de cuando uno empieza a buscar otros datos sobre la cultura, porque realmente todos los que estamos aquí pertenecemos a la cultura maya, pero dice que una de las actividades que sí tenemos en común es la danza de Garífuna. En Garífuna se practica la danza, la cultura maya igual, y en los ladinos también. Eso es lo que tenemos en común. Y la forma también, otras cosas que tiene la cultura garífuna es el idioma. El idioma, la danza y la música, que son datos importantes que tiene esta cultura, que es muy importante abordarlo, conocer son datos que tiene esta cultura, igual que las tradiciones, dice, ellos tienen la lengua, la danza, la gastronomía y los instrumentos tradicionales. Una forma de trabajar lo que es la economía, ellos se dedican a lo que es la elaboración el arte que ellos tienen es la elaboración de collares, pulseras, llaves, aretes y tejidos fabricados con materiales primos naturales como corozo, semilla, cortezas y tinta. Esos son datos muy importantes que deberíamos de nosotros implementar esto dentro del aula con nuestros estudiantes, aprovechar los recursos que están a nuestro alcance, ¿verdad? Ellos, pues esta actividad, este arte que ellos tienen es apoyado por la Fundación de Defensores de la Naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando nosotros compramos ahorita los que usan accesorios, aretes, collares, todo eso, pero todos son de plástico, de metal, qué sé yo? Entonces ahí también estamos contribuyendo ahí sí que la agresión de
naturaleza, porque al final se va en la basura. Lo que a mí yo siempre me pongo a pensar y analizar por qué en los municipios o en las áreas urbanas, pues los camiones se llenan de basura, o sea, camiones por bolsas sacan. ¿No sería importante contribuir un poco con la madre naturaleza? Evitar, por ejemplo, el uso de cosas que no se puede, por ejemplo, bolsas de plásticos, cajas. Yo a veces me pongo triste cuando voy a un municipio, un departamento, ver todo lleno de basura más que todo, pero ya al final cuando miramos que no se recoge la basura, le echamos la culpa al alcalde municipal o los que gobiernan, que las calles están llenas de basura, que eso, lo otro, pero sin pensar que es la misma persona que lo hace. Entonces, en la cultura garífuna, ellos tienen ese arte contribuyendo con la protección de la madre naturaleza. Y los recursos que ellos, la actividad económica que ellos tienen es la pesca, ¿verdad? Y entre ellos pues está lo que es la artesanía. La pesca y la artesanía es la actividad principal de adquirir la economía. Y para conseguir lo que es la artesanía se encuentra en Izabal, dice. Yo la verdad que no he salido mucho más allá de mi comunidad, pero sí son datos que debemos de tomarlo muy en cuenta, que sí es importante usarlo con nuestros niños. A mí me gusta ver una compañera que siempre ella trabaja elabora sus collares con los niños, también los días de la madre usamos las flores para hacer collares o ¿cómo se llama? Como cintas o algo, como coronas y así. Y eso es muy bonito porque meter en la mente de los niños de que es importante contribuir con los recursos naturales de nuestra madre naturaleza. Esos son aportes o datos importantes que vale la pena usarlo o dentro del aula con nuestros niños. Eso es lo que puedo hablar un poco sobre la cultura garífuna, compañeros y compañeras. Gracias. Parte de la cultura garífuna, pues también presentamos la cultura maya, que lamentablemente pues encontramos en nuestra actualidad pues poca práctica de todos los valores que nuestros antepasados llevaban a cabo. Pero es importante resaltar que dentro de la cultura maya, pues también tenemos el valor de proteger todo porque todo tiene vida. Algo que se resalta en la cultura maya es que todo lo que nos rodea, pues es complemento y nos da vida. Por ejemplo, sin la existencia de los árboles, pues nosotros no tendríamos oxígeno. Sin la existencia del agua, pues nosotros no tendríamos la oportunidad de quizás de podernos hidratar. Y entre otros factores, por ejemplo, también si no existiera la piedra, pues nosotros no pudiéramos tener un lugar donde vivir, por ejemplo, para poder construir elementos de la casa. Entonces son valores que en su oportunidad se han dejado a un lado. Ya los jóvenes, los niños desconocen esto y entonces es tarea de nosotros como docentes el poder fomentar estos valores, el poder rescatarlos y hacer que también nosotros practiquemos lo positivo de nuestros valores. Únicamente, compañeros. La cultura Xinca es otra cultura que tenemos aquí en Guatemala, que son 4 culturas, ¿verdad? La cultura Xinca. Ellos emigraron en Sudamérica a través del Océano Pacífico. La etnia Xinca es una etnia que casi que como que está desapareciendo. Llegó a Guatemala, nos dice ahí, ¿verdad? De que llegó a Guatemala y como también en El Salvador, pero es una etnia que regularmente es un poco desconocida. Se caracteriza por hablar el idioma Xinca. El idioma de ellos nos dice que no tiene ni una relación con el idioma maya.
como se puede hablar, ¿verdad?, de otros idiomas, que es también de Guatemala, pero tienen alguna relación, pero en este caso con el idioma de Xinca, ¿verdad?, no tiene ningún tipo de relación. Su vestimenta, o sea, los hombres utilizan lo que es un pantalón color blanco, la camisa se visten con una camisa de manga larga también, como también las mujeres con un vestido largo y con bordajes. Como también vemos lo que es en la gastronomía, ellos utilizan, no tienen un plato específico para algún tipo de actividad, hablándose de alguna fiesta, sino que ellos utilizan, o sea, cuando hay algún fallecimiento en algún hogar, ellos le dan más el privilegio a atender a los seres queridos, podríamos decirles, o a los seres que lleguen a visitar al fallecido. Entonces, ellos utilizan lo que ellos preparan para recibir a la gente, son pedazos de puerco acompañado con arroz únicamente. Bueno, compañeros, de lo que hablaron los compañeros, la conclusión sería de que Guatemala es un país multicultural, si nos damos cuenta que existe una variedad de culturas, de rasgos, comportamientos y de creencias, que son características que como personas lo aprendemos en nuestra sociedad prácticamente, como por ejemplo las fiestas patronales, la ropa y las modas, los medios de convivencia, los actos humanitarios, las creencias y los valores, únicamente, compañeros. Muchas gracias. Así rápidamente. Vamos con Basilio. Licenciado, buenos días, compañeros y compañeras. Somos del grupo 5. Vamos a hacer algo concreto en lo que nos corresponde, es hablar de educación. Con el grupo, pues, hicimos énfasis en la actualidad de la educación del país, ocasionado por la pandemia que ha afectado a nivel mundial, a nivel nacional, no digamos, ¿verdad?, de que ha habido un sinfín de problemas que ha ocasionado. Nuestro país no estaba preparado para tal situación y seguimos teniendo las consecuencias, ¿verdad?, pagando todos. Podemos culpar a X persona, podemos culpar al gobierno, quienes velan por el bienestar del país, por la educación. Sinceramente, todos no estábamos preparados. Y hablaban los compañeros de que la dificultad que hemos tenido en el área rural para desarrollar la enseñanza-aprendizaje de los educandos ha sido complicadísimo. Y también habían hablado de los compañeros con relación a la exigencia de los padres de familia en el área rural por no creer la existencia de la enfermedad, aunque científicamente hablemos nosotros los educadores que está, pero los padres de familia dicen que no, porque no hemos visto, eso no viene para nosotros, cosas así, ¿verdad? Entonces, en el área rural hablaban los compañeros de que la educación del nivel primario ya se ha vuelto a siendo presencial por las mismas exigencias de la población. También hablaban con relación a la educación, que no es solo en un salón de clases, sino que también se da principalmente dentro de la familia. La educación se implementa mejor y con un mayor porcentaje con el hecho del adulto, ¿verdad? Principalmente el padre y madre, quienes también interactúan con el niño dentro de su hogar. La educación actual de nuestro país, decían los compañeros, ha sido muy afectado, muy tocado por esta pandemia del primer grado a sexto grado, quienes atendemos nosotros. Han habido un sinfín de desventajas por la falta de recursos, por ejemplo, acceso a... Aquí actualmente en el PADEP hemos visto un sinfín de plataformas que puede facilitar la enseñanza-aprendizaje de los niños. En el área rural no se cuenta con esos recursos, simplemente está en cero el área rural. Entonces, ¿cómo podemos pensar, actuar o facilitar el aprendizaje de los niños? Sinceramente es complicado. Pero eso, decían los compañeros, de que el educador ha sido clave para
la implementación de estrategias educativas que son idóneas para atender de acuerdo al entorno del educando. Esto ha sido la idea de los compañeros, y sé que la educación es muy amplio, pero también recordemos que el tiempo también es el peor enemigo de nosotros en esta sesión. Gracias, licenciado y compañeros. Muy bien, y con salud creo que nos toca lo último. Sí, grupo 6, compañeros, la situación de salud en Guatemala. ¿Me copian? Excelente, adelante. Sí, profe. ¿Enterado? Sí, bueno, acá vamos a comentar lo que trabajamos en el grupo 6, desde la perspectiva del Ministerio de Salud. Vamos a dar a conocer cómo está la situación de salud. Ustedes también son testigos de lo que sucede en nuestro país con relación a la salud. Pues acá lo que resalta los principales problemas de salud es la alta mortalidad materna e infantil y la seguridad alimentaria, la persistencia de las enfermedades infecciosas, enfermedades transmitidas por vectores y el aumento de las enfermedades crónicas son las más que resaltan. Asimismo, no podemos olvidar actualmente el caso de la pandemia, también es un aspecto que va influyendo mucho en nuestro país. En varios departamentos están en alerta, ¿verdad? Hay diferentes colores. Cada quien sabe cómo está en su municipio. También algo importante que hay que resaltar en la salud es la desigualdad que hay. La desigualdad en el sistema de salud refleja mayormente en la población indígena y más en las áreas rurales y especialmente en la gente más pobre del país. La mortalidad materna, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Guatemala ocupa el 6º en mortalidad materna a nivel mundial. La mortalidad materna es el 2.2 veces mayor en la población indígena que en la población no indígena. Tomar nota, compañeros. La desnutrición aguda y crónica. En los últimos años se registraron 20.924 niños menores de 5 años con desnutrición aguda. O sea, en este caso la desnutrición generalmente más afecta a los niños pequeños, especialmente de menores de 5 años, la desnutrición aguda. A veces los padres no le dan la atención a los niños, a veces piensan que es normal y todo. Finalmente el niño se complica y termina al final afectando el crecimiento del niño. La desnutrición crónica en niños menores de 5 años es 1.8 veces mayor en indígenas que en no indígenas. Es un dato muy preocupante que afecta más a la población indígena, que si nos damos cuenta en el país es la gran mayoría. Como conclusión, compañeros, podemos decir que la salud de nuestro país está totalmente desigual, especialmente para la población indígena en áreas rurales más lejanas, tienen muy poco acceso a la salud. Los hospitales o puestos de salud no cuentan con medicamentos para atender a la población que lo necesita. Y debido a los escasos recursos económicos, muchas personas terminan perdiendo la vida. Es de resaltar, ¿verdad? Por ejemplo, acá en Ixcán hay más de 200 aldeas que pertenecen al municipio, en donde podemos decir que hay todavía un 20% de aldeas que no cuentan con acceso a carretera. Y los comunitarios, las personas tienen que caminar o trasladar a sus enfermos en hamacas, pedir apoyo, ¿verdad? Hasta donde llega el vehículo a recogerlos. En todo ese tiempo que se transcurre, a veces pedir la vida y muchos terminan perdiendo la misma por la misma situación del acceso a carretera. Igualmente lo que afecta que en hospitales no cuentan con medicamentos y la gente porque no tiene recursos económicos no paga un servicio privado y termina con la pérdida de vidas. Esto es el día. Muchas gracias, compañeros, gracias por su atención. ¿Me escucharon, compañeros? ¿Nadie habla? ¿Nadie reacciona? Sí, compañero.
Estamos con Grupo 6 League. Muchas gracias. Seguro se les fue la señal. ¿Y los demás cómo están ahí? Los demás compañeros, los 29 que están conectados, ¿escucharon la exposición o es solo en algunos? Claro que Sí, compañero. compañero, 101, no hay pena. Todos escuchamos. Escuchamos, profe. Aquí A31 copiado, compañero Ernesto. Me gusta que se reportan. Desde Chitalón, aquí en la tierra de los elotes, el cardamomo y todo lo demás. Ahí La invita, tierra pues, donde profe. vive la llegamos avioneta. con nosotros. Comparta pues, compañero, los elotes, por favor. Hay unas compañeras que Vaya, están de pues, antojo. Ricardo. La avioneta también. La avioneta. Servicio a domicilio. La avioneta es todo. patrimonio de la escuela. Alcanza para todo el municipio de Ixcán y Uspantán. Ay, tan linda, gracias, señor. Ahí nos manda. Maestro, le estaba diciendo al profe Ricardo. ¿Será que ya nos toca receso, compañeros? Vamos a receso, como ya terminaron los 6 grupos, digo yo. El link como que no está. Ya terminaron los 6 grupos. De plan que es receso, vamos a comer algo, dice. Domingo. No sé si me Domingo escuchan. es el asistente. Deberíamos de El tomar profe nuestra... Domingo. Tal vez se les fue la señal. Sí, lo escuchamos, Liz. Receso. Ya queremos ir al receso, Lick. La piña, ¿qué más ofrece el compañero Ricardo? Está ofreciendo elotes para todos, dice. Hay elotes locos, dice. Va, por favor, ahí trae. Tal vez tiene Más problemas locos. con la señal del link. Tomemos el ¿Me receso, él escuchan? dijo que tenemos que trabajar. Sí, Lick, lo Sí, escuchamos. Lick. Sí, licenciado. Sí, como es diálogo, todos están hablando y no me escuchan, yo tengo problemas con señal, pero Excelente. gracias por los aportes. La idea es platicar, conversar, y en este momento, pues recuerden, son 2 actividades. Vamos a regresar a las 30. Se nos acorta un poquito el tiempo, y 30 para que ya vayan a conversar con alguien y tomen evidencia, y también sus 3 refranes mínimo para asemejar a la vida. Así es que buen provecho, nos vemos a las 11:30. Muy bien, Lick. Muy bien, Lick. Gracias. Alimentación.